Terminó la legislatura 2024-2025. Cada año se elige una nueva mesa directiva, así como cada 4 años se integran las comisiones constitucionales en las que se tramitan los proyectos de ley y de reforma constitucional en primer debate. Para esta tercera legislatura, la mesa directiva estuvo integrada por el senador Ariel Ávila como presidente y como vicepresidente el senador Carlos Fernando Motoa, un politólogo y un abogado, un miembro de la bancada de gobierno y un miembro de la oposición. Se trabajó de manera armónica, de manera articulada, garantizando los derechos de todos los miembros de la comisión, tanto a definir el orden del día como priorizar sus proyectos, así como para poder definir también sus debates de control político. Había sido autorizada una sesión de oposición que no se realizó con ocasión de lo que sucedió con el lamentable atentado contra el senador Miguel Uribe. Este fue uno de los años más importantes dentro de la Comisión Primera del Senado de la República. Como ustedes lo saben, es la comisión constitucional, la más importante y por donde transitan las reformas constitucionales y asuntos institucionales en el Congreso de la República. Veníamos de un año muy duro de parálisis y en este tercer año se logró un acuerdo entre todas las bancadas, un acuerdo donde la presidencia quedó en la coalición de gobierno, en este caso yo, y la vicepresidencia en oposición, y nos pudimos entender muy bien, bajo 3 criterios sencillos. Todos los proyectos se discuten, no importa si es de gobierno o de oposición, todos se discuten, todos tienen prioridad, y garantizamos el debate de todos los proyectos. Pueden haber estrategias, hubo estrategias en el caso de acomodar votos, de algunos rompían quórum, otros no, que es lo normal, que son estrategias legítimas, así a algunos no les guste, pero son estrategias legítimas, pero garantizamos que todo se discutiera. Lo segundo, pues que se dieran los debates más importantes allí y logramos que varios proyectos, les comentaré más adelante, de actos legislativos o estatutarias o leyes ordinarias se dieran y por eso el nivel de atención mediático que tuvo la comisión. Y lo tercero y más importante, pues todo con un debido respeto, aunque en la comisión había o hay 5 candidatos presidenciales y candidatas, pues era todo no salirnos en la agresividad y siempre mantener un respeto por el otro y por la opinión del otro y el pensamiento del otro. Y lo logramos. Al final tuvimos un resultado maravilloso, uno de los mejores resultados. Discutimos proyectos de leyes muy importantes, les comentaré ahorita, y logramos un acuerdo con el vicepresidente, con el senador Motoa, para llevar muy bien la comisión y eso nos permite tener uno de los mejores años en materia de discusión, de aprobación y de debate dentro de la Comisión Primera del Senado de la República. Pues una característica especial en la Comisión Primera, y es que el presidente de la Comisión, Ariel Ávila, es un aliado del Gobierno Nacional. Y yo represento como vicepresidente a la oposición. Pero demostramos que a pesar de estar en un país polarizado, con posiciones políticas radicalizadas, cuando se debatían los proyectos, las iniciativas en la Comisión Primera, tratamos de dar las garantías democráticas necesarias. Los partidos políticos tuvieron el tiempo suficiente en los minutos y en las cantidades de debates para poder presentar sus proyectos de ley. Los senadores que integraron la Comisión Primera también tuvieron esas garantías para poder defender, sustentar sus iniciativas o como autores o como ponentes. Creo que fue una comisión que se caracterizó por, a pesar de las circunstancias del país, las dinámicas propias en materia política, logramos generar consenso y respeto por la diversidad o por la opinión contraria en la Comisión Constitucional. Siempre tuvimos un espíritu democrático en la Comisión Primera. Por eso nosotros, o el caso mío, nunca coloqué límite de tiempo a ningún senador o senadora. Pues uno les pedía la autorregulación, pero no se colocaba límite de tiempo. Tampoco cuando llevaban personas invitadas que nos ilustraran sobre alguna materia, nunca prohibimos que hablaran. Siempre se declaraba una sesión informal para escuchar a todas las personas. Y en los debates donde participaba el gobierno o la rama de la justicia, se les dio la participación necesaria, en su momento el presidente de la Corte Suprema. Pues en el espíritu democrático que no lo sabemos todas y que hay que escucharnos entre todos y todas. En la Comisión Primera se radicaron 127 proyectos. De ellos, 35 fueron proyectos de acto legislativo y 92 proyectos de ley. En total nosotros tuvimos la comisión realizó 67 sesiones, de esas 50 fueron sesiones ordinarias, 5 sesiones conjuntas, es decir, donde proyectos de mensaje de urgencia requerían la participación de la Comisión Primera de Cámara y de Senado,
y 12 audiencias públicas. Se le garantizó además en esto la participación y los debates y las leyes a la oposición, siempre que pidieron una sesión, siempre que pedían la priorización de una discusión se les daba. Por ejemplo, la oposición tuvo la famosa contrarreforma a la salud, y siempre la puse 3 veces en el orden del día, siempre se debatió, siempre se discutió, aquí se le daba participación a todos. Así que por eso fue una comisión tan importante y como vamos a ver ahorita, en los resultados también nos fue muy bien. En estas 50 sesiones ordinarias que realizó la Comisión Primera del Senado, se tramitaron 42 proyectos de ley y 6 proyectos de reforma constitucional. 3 de estas reformas se convirtieron en enmiendas constitucionales y otras 3 fueron archivadas en la plenaria del Senado de la República por términos, toda vez que no se alcanzó a dar su trámite, porque los términos para aprobación tanto de reformas constitucionales como de leyes estatutarias son mucho más limitados que los de las leyes ordinarias. Dentro de los proyectos de ley que vale la pena destacar, hay una particularidad muy interesante que nos permite demostrar cómo esa visión antropocéntrica se está superando, y es que la primera sesión que se realizó del segundo periodo constitucional o el segundo periodo legislativo de esta legislatura fue un proyecto de ley de carácter animalista. Esto no hubiera sido posible una década atrás. Proyecto que penaliza y castiga la zoofilia como tipo penal autónomo. No obstante, también se tuvieron en cuenta la protección especial para los niños, niñas y adolescentes, con la prohibición del matrimonio infantil, con la prohibición de la violencia vicaria, con la protección de los niños que quedan huérfanos porque su madre o cuidador ha sido víctima de feminicidio. Se protegió también a las mujeres, fortaleciendo la protección y la lucha contra la trata de personas, a su vez contra la violencia digital de género, un delito que se comete en su mayoría contra las mujeres. En 13 audiencias públicas se escuchó a la ciudadanía para que intervinieran y dieran sus observaciones sobre la jurisdicción agraria y rural, que a su vez se aprobó en primer debate en 5 sesiones conjuntas con la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Se escuchó también a la ciudadanía sobre el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y la modernización del mismo. Participaron también en el tema de la prohibición de las uniones tempranas, todo esto con el objetivo de fortalecer las diferentes iniciativas y que sean aprobadas de la mejor manera. Mi rol dentro de la comisión es de secretaria general. Yo debo verificar que se cumpla estrictamente el reglamento en la aprobación de cada una de las normas, certificando que se aprobaron con la mayoría exigida dentro de los términos establecidos y que todas las formas que nos exige el reglamento del Congreso, que es una ley orgánica derivada de la Constitución, se cumpla a cabalidad. Pues yo debo resaltar 2 proyectos de ley, 2 iniciativas que fueron trabajadas en consenso, y me refiero a la Ley de Jurisdicción Agraria, una ley que está próxima a ser votado en las plenarias de Senado y de Cámara, que tuvo consensos en la Comisión Primera, y la Ley de la Reforma a la Justicia, un proyecto que también logramos reunir opiniones de los diferentes partidos que tienen presencia en la Comisión Primera, donde logramos también consensos y pudimos demostrar que a pesar de tener un país polarizado y unas posiciones políticas radicalizadas, en la Comisión Primera logramos avances en estas iniciativas. También recuerdo un proyecto de ley importante como es el que actualiza toda la normatividad para proteger particularmente a las mujeres en la trata de personas. Esas son algunas de las iniciativas importantes que trabajamos en la Comisión Primera. La Constitución Política permite que los proyectos de ley ordinaria y orgánica se puedan tramitar hasta en 2 legislaturas. Esto va a permitir que la Comisión Primera del Senado conozca el proyecto de ley que busca prohibir la mutilación genital femenina, o conocida también como ablación. También avanzará nuevamente el proyecto, o continuará avanzando el proyecto de ley que busca restablecer los incentivos por las acciones populares que se presenten. Este incentivo se quiere recuperar para fomentar la participación ciudadana en todos aquellos asuntos que son de interés general. Vuelve y se presenta el proyecto de referendo constitucional denominado Firme por las Regiones, toda vez que las leyes estatutarias admiten que estos proyectos, cuando no se les dé trámite en una legislatura, puedan volver a ser presentados con las mismas firmas, y vuelve e inicia el procedimiento de su aprobación o definitivamente se niega este proyecto. Y muy seguramente el Gobierno Nacional deberá volver a presentar un proyecto de ley que establece temporalmente, en cabeza de la Unidad de Servicios Penitenciarios
Operaciones Especiales, USPEC, la alimentación de las personas que están privadas de la libertad en unidades de reacción inmediata y estaciones de policía, como un apoyo para las entidades territoriales que no pueden asumir esta carga por el costo de la misma. Adicional a esto, hay que tener en cuenta que la Ley Quinta, Reglamento del Congreso, es una norma muy importante que ha dicho la Corte Constitucional, hace parte del bloque de constitucionalidad, razón por la cual se debe garantizar su aplicación efectiva e incluso su inaplicación puede degenerar en la inconstitucionalidad de importantes normas aprobadas por el Congreso de la República. Todas y todos tenemos prioridades dentro del Senado de la República y dentro de la Comisión. Yo les voy a mencionar las cosas más importantes desde el punto de vista mío que discutió la Comisión y que pueden haber, pues otros senadores o senadoras pueden tener otra opinión, pero yo creo que fue muy importante. Lo primero fue el acto legislativo que modifica la autonomía territorial o el sistema general de participaciones o lo que llamaban antes transferencias. Esta es la reforma o fue la reforma constitucional más importante a la Constitución del 91, comparable con el proceso de paz de La Habana, lo único comparable. Y es que se aumentan los recursos para los entes territoriales, municipios y gobernaciones, para que puedan invertir en los que ellos necesiten y evitar esa peregrinación de alcaldes aquí a nivel nacional donde se desata tanta corrupción. Falta la ley de competencias que distribuya estos recursos. Lo segundo, la reforma a la justicia. Muy importante, de las cosas más importantes, porque esta reforma a la justicia modifica una pequeña parte del sistema judicial y lo que hace es abreviar el tránsito por el sistema judicial. Hasta segunda instancia, un proceso judicial hoy tarda 8 años, más o menos 9 años. Hay de 11, pero el promedio son 8 o 9 años. Con esta reforma lo que estamos buscando dentro del sistema penal acusatorio es que un proceso que tardaba 8 o 9 años en segunda instancia se solucione en 1 año. Lo tercero, y también muy importante, la jurisdicción agraria. Ya habíamos aprobado una reforma constitucional, una ley estatutaria y nos faltaba reglamentar, que es básicamente crear un sistema de justicia para las zonas rurales colombianas. El 60% de la propiedad en Colombia, 65% tiene problemas de propiedad, o linderos, o falsa tradición, o cualquier cosa, o están en baldíos, y que nosotros no tenemos jueces agrarios. Esto lo que hace es intentar solucionar esos problemas para que el campesino pueda acceder a crédito, pueda vender, comprar la tierra, lo normal de un sistema capitalista. También aprobamos la ley Ángel, que es la ley que básicamente, más que penalizar el maltrato animal, que así es como se le ha vendido públicamente, esa ley tiene 2 cosas adicionales muy importantes. Articula todo el marco jurídico que había sobre el tema de maltrato animal y crea una ruta para que se atienda el maltrato animal, porque antes podía existir las leyes, pero nadie sabía qué hacía qué. Aquí queda claro el papel del inspector de policía, los tiempos y demás. Entonces crea la ruta, que era lo más importante de esta ley Ángel, y ya por eso comienza a dar resultados tan rápidamente. Se aprobó también 2 últimos proyectos que quisiera mencionar, el tema de inspectores de policía. Uno de las obsesiones que tenemos muchos senadores y senadoras es que la forma de quitarle base social a los grupos armados ilegales y estructuras criminales es que el Estado brinde justicia, que la ciudadanía se sienta atendida. Por eso fortalecimos las oficinas de los inspectores de policía, que siempre son como el primer eslabón en esa cadena de justicia para que ellos puedan dar respuesta a todas y todos los ciudadanos. Y aunque se nos hundió después por tiempos, aprobamos el Estatuto Juvenil, una reforma a la ley juvenil, y que yo diría que lo que hace es intentar solucionar las líneas grises o los huecos que había dejado la ley previa del 2017 en materia de los consejos locales, consejos municipales, departamentales y el Consejo Nacional de Juventud. Como ustedes saben, vamos a elecciones en octubre y esta ley logra solventar mucho de esos problemas. Así que como ustedes lo pueden ver, fue una comisión primera espectacular.